tardes, compañeros de la maestría en Ciencia Política, mención Gobernabilidad. Bienvenido a esta cátedra del día de hoy que corresponde a la electiva 3, Gobernabilidad y Ciudadanía. En nombre de las autoridades de la universidad, les invito a participar activamente en esta cátedra, una de las más importantes de la actualidad, que es la gobernabilidad y ciudadanía. Hoy en Venezuela, pues, es un punto de, de apoyo para lo que corresponde a las políticas públicas, lo que es el manejo de las políticas públicas, pero desde la óptica del cómo hacerlo. ¿Qué elementos fundamentales existen para que esa gobernabilidad sea parte del pueblo, se combine con el pueblo, se combine con la ciudadanía, con esos elementos epistemológicos, axiológicos que requieren en la actualidad esas políticas públicas que el Estado genera a través de sus entes gubernamentales? Si bien es cierto que el IESIT, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, es un instituto de alto calibre, de alto relieve, me complace pues que ustedes, como parte de esta cátedra, sean invitados a compartir estos saberes, estas experiencias de lo que tiene que ver la parte de la gerencia, del cómo se debe gobernar y cómo se debe tratar a la ciudadanía en cada uno de los entes públicos donde se generen esas estrategias para el bienestar colectivo. Quien les habla, el doctor Carlos Alí Jaime Castellanos. En la actualidad, pues, esta cátedra es una cátedra de gran relevancia, donde usted es parte de este escenario, de esta hermosa institución, como es la investigación y el posgrado. El objetivo de esta cátedra electiva tiene como finalidad, pues, que todos esos conocimientos básicos que son necesarios dentro de ese engranaje o dentro de la dinámica de la política estratégica que cada uno de los entes gubernamentales tiene que hacer, sobre todo aquellos actores que deben fortalecer ese perfil en el área de la ciencia política. Por eso es que se da que esta cátedra sea de compartir saberes, compartir experiencias. No solamente es el contexto teórico, epistemológico, sino el contexto pragmático que cada uno de nosotros tenemos dentro de la vida de la sociedad venezolana. Cómo hemos palpado, sentido que el deber ser, el ser y el deber ser de una política pública que beneficie a la población, que de hecho la razón de ser de las políticas públicas es dar un bienestar colectivo a todos los habitantes de un territorio. Pues bien, haciendo ese preámbulo de lo que es el objetivo terminal de esta gobernabilidad y ciudadanía, que es que tenemos tres elementos fundamentales o tres unidades fundamentales que hay que manejar. La primera, precisamente, que es el constructo de lo que es la gobernabilidad. De hecho, su título de la cátedra es precisamente Gobernabilidad y Ciudadanía. La segunda unidad corresponde a lo que es la ciudadanía. Y como un tercer punto importante, que es la unidad 3, que tiene que ver con la relación entre esos dos constructos fundamentales de la cátedra. Es lo que le estaba comentando,
es la pragmática, es la convivencia, es la calidad de vida, es los elementos fundamentales que hacen que esa política pública se prevenga ante acontecimientos futuros. Es decir, cuando usted desarrolla una planificación, usted desarrolla unas políticas, unas estrategias a hacer a futuro. Y por eso es que es necesario que existan planes, proyectos, programas, antes de ser ejecutados en una acción gubernamental a los fines de poder evaluar cuáles serían los elementos esenciales para poder dar cabida al desarrollo de esa actividad. Entonces la unidad 1 tiene que ver con la gobernabilidad, el primer constructo. Allí vamos a hablar de lo que tiene que ver con concepto, las vertientes del concepto de gobernabilidad, el gobierno y la administración. Recuerden ustedes que la administración es un punto fundamental, es decir, es una de las aristas fundamentales de la gerencia, lo que tiene que ver con administración, organización, planificación, que es el primer elemento fundamental, ¿verdad? Entonces, gobierno y administración van de la mano, igual que gobernabilidad, ética y democracia, tres elementos fundamentales, desde la óptica de la epistemología y de la sociología, y el deber del deber ser. La unidad 2 corresponde a lo que es ciudadanía. Allí vamos a trabajar el concepto de ciudadanía, las implicaciones, toda esa parte teórica de la ciudadanía política, el espacio y la ciudadanía, los componentes de la ciudadanía política y la ciudadanía y liderazgo. Ese punto último que he mencionado, que es el liderazgo, es uno de los aspectos esenciales dentro del desarrollo de una política pública en determinado territorio. Fundamentalmente, las políticas públicas se manejan desde la óptica gerencial, pero debe estar permeada esa política pública de un liderazgo. Y por supuesto que en el liderazgo existen diferentes tipos de liderazgo. Por supuesto que hay líderes que son natos, que nacen con ellos, son seres humanos que arrastran un colectivo, que ese colectivo cree en sus planes, en sus proyectos, en sus programas, y siguen a ese líder porque el líder da confianza, da esa sensibilidad de el accionar de esas políticas públicas que se ofrecen y se cumplen. La tercera unidad tiene que ver con lo que es la relación entre estos dos constructos, lo que es ciudadanía y gobernabilidad. Por supuesto que vamos a trabajar lo que es la convivencia y la calidad de vida de estos dos elementos fundamentales, porque unas buenas políticas públicas, un buen liderazgo, una buena gerencia o una buena gestión desde el punto de vista del constructo social es precisamente la calidad de vida, que es la esencia de toda población que espera mantener un confort, una estabilidad, una calidad de vida que le permita esa sensación de poder sentirse agradado con lo que es la gobernabilidad de un ente político y de ese tamizado que se le da a la ciudadanía para que esté totalmente tranquilo o tranquila y haya, por supuesto, esa política pública esencial que resuelva todos los problemas y las necesidades que un colectivo requiere, una comunidad. Pero ante todo eso, hay que tomar elementos que favorezcan
a esa política pública es precisamente la prevención. La prevención desde todo punto de vista, desde el punto de vista teórico, pragmático, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, religioso, militar, porque todos esos elementos van a fortalecer la prevención de esa política pública a futuro. ¿Qué vamos a realizar en este tipo de actividades? Tenemos una parte sumativa que hay que, por supuesto, realizar una serie de trabajos, una serie de productos de esas investigaciones que ustedes realizan. Yo siempre comparto en mis estudiantes, en mi cátedra, un trabajo que es fundamental y parto del principio de realizar los ensayos críticos a nivel de política y a nivel de gobernabilidad y a nivel de lo que es la ciudadanía. Es importante construir ensayos, aquellos documentos escritos que se hacen a través de una serie de elementos que contextualizan el ensayo en su estructura, vale decir, su introducción, su desarrollo, sus conclusiones y por supuesto las referencias bibliográficas que se utilicen. Cuando se hace una cita, se debe colocar precisamente la referencia donde se encuentra esa cita que efectivamente en la actualidad existe algo que se llama inteligencia artificial. Yo los invito que todo lo que ustedes construyan desde el punto de vista de trabajos escritos, traten de hacerlo por sus propios medios. Tómense el tiempo para leer, para consultar, incluso para entrevistar, para desarrollar escritos, párrafos que sean productos de su propia sabiduría, de su propia praxis que hayan realizado en un contexto político, en un contexto de gobernabilidad o de la misma sociedad. Es decir, que sean ustedes los que hagan críticas en función a algún autor que haya escrito, es decir, que haya escrito, por ejemplo, gobernabilidad en su concepto. Y ustedes citan al autor, si desean parafrasear, tienen que hacerlo de la mejor manera, pero y si citan textualmente también, tienen que hacerlo de la mejor manera, de acuerdo a las normas que establece el IECI y construir precisamente el ensayo a través de esas ideas importantes que ustedes deben desarrollar y que lo traen, por supuesto, en su profesión, porque a nivel de maestría, los trabajos precisamente que se realizan en maestría le van a permitir a ustedes a futuro poder tener elementos teóricos que fortalezcan la investigación de su trabajo de grado. Si esta cátedra, denominada Gobernabilidad y Ciudadanía, en el contexto de la maestría de Ciencia Política y que es mención gobernabilidad, por supuesto, deberían ya ustedes tener una idea de lo que ustedes van a construir como trabajo de grado, que es el resultado precisamente de todas esas investigaciones que ustedes realizan. Entonces yo los invito, aquí hay una serie en el programa sinóptico, hay una serie de autores, aquí por supuesto mencionan como bibliografía Fundación Buen Gobierno del año 2002, bueno, tiene 20 y tantos de años, ¿verdad? Pero pudiese haber algo otro que tenga mayor actualidad. Ese se refiere a instrumentos teóricos metodológicos para la construcción de un índice global de gobernabilidad. Es una propuesta técnica. Habría que estudiarla, leerla por parte de ustedes, lograr hacer la crítica correspondiente y revisar si esa propuesta técnica todavía tiene vigencia. Y ahí es donde está la crítica fundamental de ustedes. Está este instrumento teórico metodológico
de construcción del índice global de gobernabilidad actualizado es vigente, se está dando, se cumplen los elementos, a las conclusiones a que llegó esa propuesta. Ok, también tienen aquí a Whippier, también del 2002, habla de la gobernanza en niveles múltiples, se cumplirán esos niveles en la actualidad. Dice un pacto fáustico, porque lo pregunta, hay una pregunta importante allí, un pacto fáustico. Sería interesante que usted haga crítica sobre ese foro internacional que se hizo en ese año y que para efectos de referencia pues está plasmado allí en las páginas 429 y 453 de este instrumento teórico que ustedes pueden buscar. Holguín también en 2013, aunque ya hace 10 años, escribió sobre lo que es la participación social y ciudadana en las políticas públicas, apuntes para su reflexión. Pudiésemos hacer una crítica también sobre esto. Pero esta bibliografía es, como dice su propio nombre, es un referente para lograr conseguir elementos teóricos para construir la gobernabilidad, la ciudadanía y la relación entre ciudadanía y gobernabilidad. Entonces vamos a trabajar con cuatro evaluaciones. La primera evaluación, la primera evaluación debe ser un ensayo sobre la unidad 1. La segunda sería el segundo ensayo, ¿verdad? Sobre lo que es ciudadanía. El primer ensayo es un ensayo crítico. Estaba comentando que hay diferentes tipos de ensayos. Este ensayo sería un ensayo crítico sobre lo que es la gobernabilidad. Allí, por supuesto, van a manejar todos estos conceptos que está allí, las vertientes del concepto de gobernabilidad, gobierno y administración, lo que tiene que ver con gobernabilidad, ética y democracia. Y el segundo ensayo es sobre la unidad 2, que tiene que ver con ciudadanía, el concepto que corresponde a ella, las implicaciones, todas esas implicaciones teóricas sobre la ciudadanía política, lo que es el espacio de la ciudadanía, lo que son los componentes de la ciudadanía política y la ciudadanía importante también lo que es el liderazgo. Entonces, ya van dos actividades. La primera, entonces, corresponde al ensayo crítico sobre gobernabilidad. El segundo, otro ensayo crítico sobre lo que corresponde a ciudadanía. Y el tercer ensayo, ¿verdad? Ensayo crítico, ojo, ensayo crítico sobre lo que es la relación entre ciudadanía y gobernabilidad. Entonces, ya serían 3 evaluaciones, que serían 3 ensayos que vamos a desarrollar en cada uno de ellos. Esto es interesante porque en la medida que ese ensayo sea de la mejor calidad, por supuesto que se presenta ante el comité editorial a los fines de poder ser publicado. Y entonces yo tendría la obligación y la responsabilidad de evaluar el contenido de ese ensayo, si es inédito, si es completamente bien desarrollado, que no tenga errores ortográficos, que esté bien contextualizado en cada uno de los elementos dentro de la estructura de los elementos que están allí en la unidad 1, para poderlo publicar con su nombre y apellido. Entonces serían 3 ensayos, uno sobre gobernabilidad y los elementos que están allí en la unidad 1, lo que tiene que ver con la unidad 2, ciudadanía, que sería el segundo ensayo, con todos sus elementos que están allí. El tercer ensayo crítico, que tiene que ver con la relación entre ciudadanía y gobernabilidad. Esa parte de la convivencia y la calidad de vida, la prevención y las políticas públicas. Entonces, ese tercer ensayo crítico es pragmático, es en el sentido que allí pueden ustedes manejar ya los conceptos que tienen en el primer ensayo y el segundo ensayo y pueden manejar
la contextualidad de este tercer ensayo crítico sobre esa relación de ambos elementos o ambos constructos, o como ustedes pudiesen llamar variables, algunos le llaman variables, otros le llaman constructos, categorías, como sea, pero lo importante es desarrollar esos tres elementos. ¿Cuál sería la cuarta actividad evaluativa? Todo tiene un 25%, van 75%. 25% del primer ensayo crítico sobre gobernabilidad, el segundo ensayo crítico sobre ciudadanía y el tercer ensayo crítico que tiene que ver con la relación entre ciudadanía y gobernabilidad. Y la cuarta actividad tiene que ver con precisamente hacer un video sobre la tercera unidad. Como usted ya tiene el ensayo 1 y el ensayo 2, que tiene que ver con la parte teórica de estos dos constructos, de estas dos categorías llamadas gobernabilidad y ciudadanía, la tercera, que es la relación entre ciudadanía y gobernabilidad, entonces a usted le queda, por supuesto, más fácil y práctico construir, aparte del ensayo crítico que va a realizar por escrito, enviar o construir un video donde usted desarrolle ese trabajo o ese ensayo, lo lleve a la parte de un video a los fines de poder evaluar los cuatro elementos que ya tenemos para construir las cuatro notas. Entonces, una vez hablado esto, espero que ustedes tengan claro sobre cada uno de los ensayos. Ahora bien, ustedes preguntarán, profesor, ¿y cuáles son las características o elementos para construir el ensayo? Perfecto. El ensayo, por supuesto, que debe tener una introducción, un desarrollo y las conclusiones. Esos tres elementos que ustedes construyen debe estar mínimo en 10 páginas. 10 páginas. Letra Arial 12, interlineado 1,5, sin separación de párrafos, los márgenes 2,5 por todos los lados, 2,5, y sin contar, por supuesto, las referencias bibliográficas. Es decir, que los ensayos deben contener estrictamente escritos de 10 cuartillas y adicionalmente debe agregársele la referencia bibliográfica sin entrar en esas 10 cuartillas. Entonces, una vez hablado esto, perdón, sobre el contenido de cada uno de los trabajos, entonces podemos seguir adelante. ¿Y cuál sería, profesor, el tiempo para efectos del video? Ustedes saben que los videos para ser montados o colgados en la plataforma, en YouTube, por supuesto, el link debería ser 7 minutos. Un video de 7 minutos es suficiente para allí manejar de forma resumida, de forma sintetizada el contenido. No menos de 7 y no mayor de 7. Es decir, que 7. Son 7 minutos que deben ustedes manejar el video de tal manera de que, y por supuesto, todos los trabajos, les agradezco, todos los trabajos deben tener una codificación. ¿Qué codificación deben tener? Entonces ustedes deben colocar GO, CI y el apellido de ustedes. Y el apellido. GO, CI y el apellido. Entonces, y le coloca ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3. El otro sería video 1. Claro, con eso. Entonces, la codificación que deben tener para que ustedes cuelguen allí sus actividades, la codificación en mayúscula, GO, CI, apellidos y el número, perdón, el título de la actividad que es ensayo y el número que le corresponde. Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3 o video 1. Entonces, una vez dado estos parámetros de construcción,
pasamos ahora a lo que corresponde al estudio, pues, un repaso general de lo que tiene que ver la gobernabilidad ciudadanía, ¿verdad? Allí, pues, hemos hablado de los tres elementos fundamentales, de las tres unidades fundamentales de esta cátedra, una cátedra de por más interesante que nos lleva a asumir en la actualidad conceptos desde el punto de vista epistemológico que nos dan una visión de en qué consiste cada uno de ellos. Por supuesto que las vertientes del concepto de gobernabilidad, que es una de los aspectos que están plasmados, pues cuando tú hablas de gobernabilidad, dices, ah, no, entonces gobierno. Gobernabilidad es el proceso. Así como cuando uno habla de gerencia, habla de gestión. Gerencia es la madre de toda la contextualidad de un proceso dentro de una empresa o dentro de una organización. Más la gestión es la praxis de esa gerencia, es el proceso, es la ejecución. Entonces, gobierno, ¿verdad? Es esa estructura macro, ¿sí? Y la gobernabilidad es la gestión o es la ejecución de ese gobierno. Por eso se le dice gobernabilidad. Y ciudadanía, por supuesto, que es el contexto de una serie de personas que pertenecen a un territorio con una nacionalidad establecida o específica. Cuando hablamos de lo que es las vertientes del concepto de gobernabilidad, tenemos que hablar de lo que tiene que ver con el enfoque del gobierno. Desde el punto de vista del enfoque del gobierno, cómo se puede ver la gobernabilidad. Por supuesto que una de las cosas importantes de una estructura gubernamental es precisamente la legitimidad. O sea, nadie podrá desarrollar políticas públicas frente a una sociedad si no está legítimamente aceptado o si no está legítimamente representado en un escenario político, en un escenario social, en un escenario donde las comunidades validen o certifiquen y legitimen esa competencia de ese ciudadano que tiende a manejar de forma responsable las políticas públicas en una sociedad. Es por eso que quien lo ejerza debe tener ese empoderamiento del sistema político con responsabilidad. Es decir, debe conocer nadie que pretenda ejercer la gobernabilidad en un territorio si no está claro de las necesidades, de las prioridades, del contexto social donde va a ejercer esas políticas públicas, pues si no está empoderado, pues lamentablemente tendrá o sí tendrá tendencia al fracaso. Por eso que es importante que toda persona que tome asiento de gobernabilidad debe conocer todos los elementos que contextualizan a esa población, a esa sociedad, a esa ciudadanía o a esa población. Por eso es que una vez estando empoderado de esas necesidades, de esas prioridades, es que se pueden generar los planes, los programas, los proyectos que al fin y al cabo, llevando unas buenas políticas, van a consolidar al orden social en ese contexto. Eso se logra a través de el manejo de estrategias
que cada uno de los que manejan la gobernabilidad deben conocer. Y no solamente conocer esos elementos, ese empoderamiento social, es que debe conocer las necesidades internas y externas de esa sociedad misma. Ahora, cuando ya dejamos el enfoque de gobierno y nos vamos al enfoque de la administración, uno de los elementos fundamentales de lo que es la gerencia, entonces, para la consolidación de un sistema político nacional, regional, local, en una sociedad y que esté en esa plena afinidad para su consolidación, entonces se requiere precisamente el manejo de los elementos esenciales de la economía de ese sector. Además de ello, sabiendo que la administración trae cierta complejidad, es importante que para su estabilidad y equilibrio debe haber un manejo de lo que se denomina la teoría del caos, que es precisamente esa complejidad, multicomplejidad que se genera en cada uno de esos escenarios locales, regionales o nacionales, producto de situaciones fácticas, porque no estamos exentos de estar en una situación de gobernabilidad sin conocer precisamente o tener a la mano el manejo de la teoría del caos ante problemas de índole crítico o frente a situaciones de crisis, bien sea por elementos externos, por elementos naturales o por elementos internos, externos o internos. Internos que se generan de su misma localidad, de su misma población. Externos que son elementos que vienen de afuera hacia adentro o que sean problemas ya de índole natural, que ahí sí estamos exentos de poder evitarlo, pero podemos prevenirlos. Entonces, manejando ese equilibrio para la resolución de esos problemas, es esencial manejar la teoría del caos. Otra de las condiciones en la parte de la administración es precisamente la consolidación del uso de los recursos y su control. Eso tiene muchas aristas para hablar en estos términos. ¿Por qué? En la actualidad, Venezuela, y eso viene a nivel mundial, cómo se ha generado lo que es el control de los recursos, el buen manejo de los recursos y de la administración por parte de los administrados. ¿Por qué? Porque esa consolidación legitimada por parte de las autoridades en el uso de los recursos, bien tienen un control específico a través de las normas. Y quienes no se ajusten precisamente a esas normativas esenciales en el manejo de los recursos en determinado cargo, en determinada gobernabilidad, por supuesto, entonces allí le acoge los elementos esenciales de la normativa en cuanto a los vicios, a la violación de esas normativas y transgrediendo esas normas jurídicas, por supuesto que si encaja en cada uno de esas normas el hecho de no cumplir debidamente el control y el manejo del uso de los recursos, pues tienden a tener, o hay tendencia a presentar complicaciones jurídicas o judiciales en esos términos a efecto de poder llevar a final término una gestión gubernamental. Entonces, la legitimación del uso de esos recursos
a través de los controles, los administrados, es fundamental. Ahora bien, aquí hay unos conceptos, por ejemplo, el de gobierno por parte de Aguilar, 2007, administración por parte de la Garza y otros en 2018, y de gobernabilidad por George Terry. Entonces, dice que el concepto de gobierno no es más que ese conjunto de interacciones, de esos elementos vinculantes, de las políticas que se generan dentro de un sistema de Estado-nación, Estado-gobierno. ¿Por qué? Porque ese juego de estrategias intergubernamentales van a satisfacer lo que se llama ese tamizado social que se genera de la gobernanza. Pero además de eso, ese conjunto de interacciones deben estar direccionadas bajo una plena coordinación de políticas de forma integral. ¿Por qué? Porque van a permear toda esa seguridad que los ciudadanos necesitan para lograr esa calidad de vida en ese sector o en esa localidad que se maneja. Entonces, ¿qué es gobierno? Pues es el conjunto de interacciones vinculantes con unas políticas que van a satisfacer a una población y que les va a dar una calidad de vida estable y deseada pues, por esa sociedad misma. Lo que hablamos sobre administración, otro concepto o otro constructo que, que se maneja en en esta cátedra es precisamente lo que es la administración. Y la administración es precisamente aquel conjunto, pues, conjunto de recursos financieros que permean todas esas aristas de la organización para llevar a cabo el desarrollo económico de de esa sociedad, pero que además de eso engrana todo lo que es la parte de la espiritualidad, lo que es la convicción, lo que es la entrega, lo que es la parte axiológica. El manejo de los recursos requieren unos elementos esenciales en esa organización, especialmente en ese tamizado que se da axiológicamente en las condiciones sociales donde se esté, pero que los recursos deben de alguna manera optimizarse, perdón, al máximo dentro de ese órgano específico que está a cargo en esa sociedad. Ahora bien, gobernabilidad. La gobernabilidad de la óptica de esta cátedra que estamos ahorita manejando, que es precisamente la gobernabilidad y ciudadanía. Dado que hablábamos de gobierno como conjunto de interacciones vinculantes de políticas públicas, pero la gobernabilidad viene a ser precisamente ese motor, esa generación, ese equipo, ese proceso en el cual van a haber esos trabajos esenciales que van a innovarse dentro de esa sociedad y que van a dar respuesta a todas las necesidades del ámbito político, tanto público como privado, que en esa sociedad se dan desde varias aristas, desde la arista social, política, económica, religiosa, militar. Entonces la gobernabilidad maneja asuntos públicos que deben, por supuesto, planificarse, organizarse y para su ejecución es precisamente el control. Gobernabilidad maneja prácticamente los elementos esenciales de una gerencia. Los elementos esenciales de la gerencia, entrando como primer elemento lo que es la planificación, como es la organización,
como es el control y como es precisamente la administración, todos esos elementos son importantes porque todos interactúan en ese ámbito público que se genere en una sociedad ya que legitima la gobernabilidad en el proceso del Estado. Cuando estamos tratando el tema de la axiología, estamos hablando de ética. Todas las organizaciones mundiales, nacionales, regionales, locales, deben manejar un código de ética. De hecho, cada profesión tiene su propio código. Eso le va a permitir a los funcionarios cumplir a cabalidad bajo la propia convicción. Ese conjunto de principios que de alguna manera estandarizan dentro de un gobierno social. ¿Por qué? Porque de allí se va a obtener precisamente ese control del ejercicio sobre el servicio profesional que cada uno de los funcionarios debe cumplir para satisfacer una colectividad. Y esa colectividad, por supuesto, debe estar permeada por la participación activa y solidaria de esas virtudes que se generan en la praxis social y que precisamente tamizan esa moral que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, la ética son aquellos principios escritos y la moral sería la práctica de esos principios y valores. Entonces, esto es interesante porque todo este eh, bagaje de elementos que se manejan en los principios estandarizados de lo que es un gobierno sociedad es lo que en la vida social es fundamental para tener esa confianza en esos funcionarios que de alguna manera eh, hacen el ejercicio profesional en una sociedad y se denomina ética. Entonces, esto permea toda la parte axiológica, esa convicción de cada funcionario público que radica, nace de su propio yo para entregárselo a una sociedad que requiere su participación activa y solidaria. Esto es fundamental dentro de las bases de una moral que en toda sociedad o todo colectivo requiere. Por eso es que cada uno de los funcionarios, con sus virtudes, con su preparación, con su parte interna espiritual, apoyan a los que lideran un, una, un ente, un órgano gubernamental o lo que se denomina un cargo o público que requiera precisamente que esté permeado de principios que consoliden el deber ser de una acción profesional o de una actividad pública que se realice a través de esos órganos del poder público. Vale decir, el poder público nacional, estatal o regional y local o municipal en cada uno de los 5 poderes que se desarrollan acá en Venezuela, como es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano. Entonces, eso de alguna manera le va a consolidar la tranquilidad y la funcionabilidad de ese ente gubernamental. Ahora, otro de los constructos que se manejan en esta cátedra es precisamente democracia, que no es más que ese ejercicio de los derechos ciudadanos
en un determinado escenario, es el Estado de Derecho, es las praxis de esas funciones de los representantes de una sociedad civil. Son esas relaciones humanas que consolidan esa construcción en esa civilización, en esa sociedad, en esa comunidad, en esa localidad. Entonces la democracia es precisamente toda aquella representación de libertad en el ejercicio de ese derecho como ciudadanos. La Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus contenidos democráticos, plasmados en cada uno de los articulados correspondientes, señala precisamente la libertad en el ejercicio de los derechos como ciudadanos. Y no solamente eso, sino que a cada uno le da los derechos fundamentales y los derechos sociales que le corresponde, la libertad de poder realizar ese ejercicio del derecho en cada uno de los escenarios, en esa sociedad civil, en esa relación, en esa interacción de las relaciones humanas que consolidan precisamente la construcción de la civilización. Por eso es que este tema, partiendo de las vertientes o partiendo del concepto de gobernabilidad, se cierra esta cátedra en el día de hoy con lo que es la democracia. Es decir, hemos dado un recorrido de las vertientes del concepto de gobernabilidad, gobierno y administración, gobernabilidad, ética y democracia. Hoy hemos cerrado con la unidad 1 y tenemos pendiente la próxima clase, que sería el 21, viernes 21 a las 5 de la tarde, una actividad asíncrona, una actividad asíncrona en la cual se dará desde hoy hasta el día 21 otros videos, otras cátedras, otros videos donde se desarrollan los elementos fundamentales de la unidad 2, que es ciudadanía, y la unidad 3, la relación entre ciudadanía y gobernabilidad. Pero es interesante entonces, jóvenes, compartir con ustedes para el día 21 de abril una actividad síncrona, lo que es la unidad 2, ciudadanía, y lo que es la unidad 3, la relación entre ciudadanía y gobernabilidad, para poder el día 29 de abril poder desarrollar a través de esta interacción síncrona el video que ustedes van a desarrollar. Es decir, que para el día 29 de abril ya deben haber entregado el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3 y el video para el día 29 de abril, que es una actividad síncrona que nos vamos a ver acá en sala de este instituto importantísimo como es el IESIT, Ventanas al Conocimiento, Instituto de Estudios Superiores y de Investigación y Posgrado, a los fines de poder cerrar con broche de oro con ese análisis de ese video que ustedes van a desarrollar y que deben colgarlo antes del 29 para discutirlo ese día 29, el día 29 acá, 28 de abril es un viernes. Entonces, es 28 de abril. Antes del 28 de abril, vamos a ver el día 21, es viernes. Si el 21 sí no hay problema, porque 21 es viernes. 21 viernes es la actividad síncrona, donde vamos a discutir la unidad 2 y 3. Y el día 28 de abril, que es un día viernes a las 5 de la tarde, vamos a discutir el video. Y por supuesto ya debieron haber colgado para esa fecha los 3 ensayos, el ensayo 1, 2 y 3, y el video, que es la actividad 4, y la discutimos en esta actividad síncrona del día 28 de abril. Sin más preámbulo, los felicito por su participación, los invito nuevamente a que estén atentos a lo que se esté escribiendo en la plataforma y poder consolidar de alguna manera el contenido de esta cátedra a los fines de que usted logre
su nota positiva. Sin más particular, hasta un nuevo encuentro.